personas que se conectan al grupo Lo Político en las Artes. Mi nombre es David Rico y seré el moderador de la ponencia titulada El arte de reconciliar, a cargo de Álvaro Delgado. Álvaro Delgado nació en Popayán en 1930. Luego de completar sus estudios primarios y secundarios, se trasladó a Bogotá, donde prosiguió tardíamente estudios en la Universidad Nacional, que cortó abruptamente para dedicarse a la lucha política, el periodismo y la investigación social. Ha publicado varios libros y artículos de prensa en diversas publicaciones de izquierda. Se adhirió tempranamente a las filas del Partido Comunista, donde cumplió misiones dentro y fuera del país. Y luego de 40 años de militancia, se dedicó enteramente a perfeccionar su seguimiento de las luchas sociales colombianas, labor que viene cumpliendo en el cine desde 1992. Su libro Todo tiempo pasado fue peor, memorias del autor basadas en entrevistas hechas por Juan Carlos Solís, fue publicado en el 2017 por Carreta Editores. Bueno, la ponencia tendrá una duración total de 30 minutos, 40 minutos, y los asistentes pueden formular sus preguntas a través del chat de Zoom, y al final de la intervención se seleccionarán y compartirán algunas de ellas en un espacio no mayor a 10 minutos. Para llevar un registro de asistencia de cada ponencia hemos creado un formulario que todos deben llenar. Les recordamos que es obligatorio registrar su participación si desean obtener el certificado de asistencia del seminario. El enlace al formulario estará únicamente disponible en el chat de la sala Zoom durante cada ponencia. Vamos a iniciar con la presentación. Enrique, cuéntanos cuál es la diferencia entre ese nombre, Enrique, y Álvaro Delgado. Buenos días a todas y a todos. Primero que todo, quiero disculparme con usted, David. Cuénteme, no se preocupe. En este momento estamos en directo. Sí, señor. Bueno, de todas maneras, afortunadamente son pocos las personas que están allí y el error el error causado por mí mismo no se reproduce tanto. Más bien sirve pues como algo jocoso. No soy ese que usted ha leído de la biografía. Él era un miembro del Partido Comunista. Entiendo, sí, Parte señor. del secretariado en su época. No, yo soy, no soy ni la 10ª parte de lo que afortunadamente fue este gran camarada y que creo ya murió infortunadamente. Véase, señor, esa es la información que Eso nos es, había llegado. Pero entonces, eso qué es. interesante. Cuéntenos un poco entonces usted, una Sí, pequeña biografía de usted. ¿Dónde nació? ¿Qué ha hecho? pues muy cerca, o sea, de hecho, mi origen es boyacense y criado como la mayoría, pues, de la civilización en la ciudad, ¿no? Venimos del campo a la ciudad a muy temprana edad y me crié en Bogotá esencialmente, cerca, allá en el centro del poder, donde pues pude vivenciar demasiadas cosas. Creo que pues, mi memoria histórica está todavía en los años 60, cuando Camilo, cuando los estudiantes, cuando nosotros, recuperando las bolas, las esferas o las canicas que los estudiantes le tiraban a los carabineros para detener la agresión de estos, nosotros como pinches estudiantes de la Escuela República Argentina pasábamos y arriesgábamos también nuestra vida por recoger esas canicas para poder jugar. O sea, indistintamente veíamos ese conflicto, pero poco nos importaba nuestra edad, nos importaban eran más las canicas. De ese periodo que sí el verdadero Álvaro Delgado ha podido pues vivir y analizar políticamente. En ese entonces yo apenas tenía 8 o 10 años, estoy hablando del año 66. Yo provengo del año 54. Ah, ok. Bueno, y Álvaro, cuéntenos entonces esa transición del nombre, que usted nos comentaba que prefiere el nombre Enrique. Ya sí, no, mi nombre verdadero sí es Álvaro Delgado Parada, pero a partir de casi desde el inicio de mi militancia, Enrique fue mi primer seudónimo y el apellido unos años más tarde en el transcurrir de mi situación laboral, ¿no? Porque yo también desde temprana edad fui obrero, ¿no? Desde la vaina automotriz, la zapatería, la propaganda o publicidad, etcétera, etcétera.
Listo. Usted nos comentaba ahorita que tuvo problemas con la cámara y pues de pronto el Ah, público sí. quiera saber eso. Eso es algo pues como anecdótico, o sea, producto de que este aparato fue proporcionado en los tiempos en que estábamos internados en la selva o en el monte, pues a este se nos entregaba con una serie de limitaciones y a este, pues al cual le tenemos mucho cariño porque es parte como el recuerdo de aquellos tiempos aciagos, tristes, pero también muy alegres en muchos sentidos, uno quiere preservar y no ha sido posible recuperar la cámara. E igualmente tampoco aspiro mucho a recuperarla. Me gusta como está y me acostumbré, me habitué a esa manera pues de que la clandestinidad nos obligó a mantener. O sea, suprimir un medio tecnológico que nos permite acercarnos más, pero con la limitación pues de lo visual. Con, Bueno, don Enrique, coméntenos de pronto si usted quiere ya comenzar a leer algo o empezar a comentarnos sobre su presentación, el arte de reconciliación. a ver, primero que todo tendríamos que volver a reiterar parte de lo que han leído ustedes ya como el inicio pues, de este documento, ¿no? Sí, Eh, Antes que nada, queremos agradecer a todas las personas que nos están escuchando y sobre todo a aquellos que nos abrieron las puertas e hicieron posible que nosotros pudiéramos expresar las opiniones con respecto a este tema tan complejo y tan cambiante como es el arte, ¿no? De hecho, en nuestras filas son muchos los artistas, ¿sí? Que se integraron a esta idea y a esta causa, pues, de la revolución. Recordemos que si bien el componente fundamental de las FARC en sus inicios, sí, masivamente era el campesino e indígena, recordemos que hombres como Jacobo Arenas era un, digamos, autodidacta, ¿sí? Que proporcionó esa época, los años 50, 60, proporcionaron mucha gente que con el auto, ¿cómo se llama eso? El autoestudio propio, sí, sí. se interesaron pues por conocer de los problemas tanto del mundo como de nuestra sociedad. Y Jacobo Arenas era uno de ellos, ¿no? Sí, Entonces, proviniendo del campo, pero el sector pues, petrolero de la zona de Barranca Bermeja, junto con Ciro Trujillo y posteriormente, o en otro ámbito más bien del campesinado, con Pedro Antonio Marín, que posteriormente adquiere el seudónimo de Manuel Marulanda Vélez, in memoriam que creo que ya todos conocemos, de sí. un sindicalista antioqueño, ¿sí? Que murió en manos pues de las mentes represivas de este país. Entonces, allí dentro de todo este ámbito se encuentran personas sí, con todos los niveles y rangos sociales, desde intelectuales, porque tenemos intelectuales. De hecho, pues son muchos los que murieron y algunos que perviven. Afortunadamente, unos que han tenido que regresar, como Santrich, el mismo Iván, y los hombres que hoy representan a nuestro partido aún en la legalidad, ¿sí? En el esfuerzo de seguirnos manteniendo a flote en esta propuesta política, como lo es Lozada, como lo es Timo León y como lo son Pastor y muchos de nuestros hombres que están representándonos en este momento. Esta es una playa de todos los saberes y sabores, como se podría decir en el momento, los que compusieron y siguen componiendo, pues, las ensoñaciones que aún tenemos desde otras formas, los revolucionarios, de construir un país mejor para todos y todas. Muy bien. Eh, Ese título de El arte de la reconciliación o de reconciliar, ¿por qué, cómo se le ocurrió? ¿Por qué el arte y por qué reconciliación? A ver, o sea, producto de que soy un poco más citadino, ¿sí? En los ámbitos en que me desenvolví, me dieron como cierta oportunidad, ¿sí? De conocer primero que todo, a unas personas en el orden internacional, ¿sí? Que Sí, eran artistas y que además tenían una posición política y que me fueron permitiendo ir,
digamos, como moldeando ese pensamiento que si bien al principio era mera rabia y mera voluntad de querer transformar, este se fue cualificando pues desde el arte mismo, ¿no? O sea, tuve la fortuna de encontrarme con un eh, artista italiano que a su vez también practicaba la cuestión en el cine y que fue uno de los primeros que eh, trajo, o más bien ayudó a reproducir en este país la película Quemada, Sergio Canevari. Ah, Fui, fui en cierto modo, él decía, el secretario, sí, el que cargaba las pinturas, el que las preparaba, el que cargaba los lienzos, el que limpiaba los cuadros, pues desde allí, que era un trabajo para mí en ese momento, y que después con el tiempo recupero pues y reivindico como la forma que me consolidó un poco en mi pensamiento, además de todo el gran trabajo que hicieron mis camaradas al interior de la militancia, y me permitieron tener pues, una visión distinta y diferente como la tienen muchos hombres intelectuales o pseudointelectuales, o cómo se llama, no he logrado recordar del nombre que él tiene, de aquel que se va puliendo y produciendo con gran esfuerzo, el autodidacta. Ese era. autodidacta. Sí, señor. Entonces, más o menos hemos tenido eso. Entonces, ello me ha permitido también tener una perspectiva, ¿sí? Y además de haber despertado en mí ese aprecio y ese amor, pues, sobre todo por lo pictórico, pero también por lo literario. Entonces, todo esto ha ido, pues, acompañado, ¿sí? Y me han acompañado, pues, desde temprana edad en el quehacer, en ese trasegar, en donde pretendimos por una vía y hoy por otras vías tratar de aportar y de crear o de recrear una nueva sociedad. Entonces, cuando de pronto usted empieza a concebir lo que es el arte, usted lo relaciona con este artista, con la práctica del artista, Sí, del con cine, mi me dice. misma praxis. No, o sea, él llegó aquí como utilero, como productor de toda la utilería del escenario para la película Quemada, pero él realmente provenía de una familia de pintores y escultores de allá de Italia. Sergio Canevari, Sergio Canevari, que vino con Basile, con los Basile que a partir de allí se instalaron en nuestro país. Sí. ¿Y cuál sería la principal diferencia de eh, la concepción de la reconciliación con otras palabras como acuerdo o paz? La reconciliación, o sea, ya leyendo un poco, pues, en la literatura universal, pues uno va encontrando que gracias al arte ha sido posible tener esa memoria histórica que de tiempos pasados, pues si no hubiera sido por el inicio de este medio, no tendríamos hoy. Pues el mismo arte rupestre creo que es una de las manifestaciones de esa posibilidad de que lo gráfico, ¿sí? O el grabado, ¿sí? En la roca son muchas veces más fuertes que las mismas imágenes producidas modernamente, ¿no? Entonces esa impresión me ha parecido siempre, ¿sí? De que lo grabado, lo realizado, ya sea en un lienzo, en una tabla, en una hoja, tienen la fuerza de ser mucho más recordado que otras situaciones. Entonces, para mí también el arte siempre ha sido un arma de acercamiento, un arma positiva en el sentido de que con este también hemos logrado sí sumar y volver a hacer repensar de manera distinta a muchas personas. Unas que aún nos siguen acompañando, lamentablemente otras que ya murieron. El arte sirvió para ello, para acercar, para recrear, para revivir, para vivir, para seguir inventando. El arte de la reconciliación para nosotros en este momento es un gran reto. Ha sido siempre un gran reto, ¿sí? Tratar de atraer al otro, ya sea para la cuestión sentimental o para la cuestión política.
Sí, señor. Em, Usted habla de que por medio del arte quieren como transformar. ¿Cómo puede el arte hacer eso? ¿Cómo se logra a través del arte esa transformación? Pues de hecho, infortunadamente, el arte ha sido un instrumento, una herramienta que para bien o para mal, pues han logrado grandes cosas, como también cosas pues nefastas, ¿no? Recordemos de que infortunadamente en determinados periodos de la humanidad y ahorita en la descripción pues de mi relato, de mi corto relato, pues trataremos pues de mirar ese aspecto, ¿no? Sí, Sabemos todos y todas que la cuestión de las imágenes, de la propaganda, del golpeteo permanente o lo que llamamos la subliminación, han servido para bien o para mal. Y son parte de los grandes lastres que tenemos que pues, remodificar, reinventar o hacerlos más viables para cosas mucho más humanas que para lo que infortunadamente también han servido, ¿no? Recuerde usted que imágenes violentas han quedado grabadas y parece que estuvieran en la psiquis de los habitantes de este país particularmente, en donde en nuevas situaciones algunos pretendemos mantener imágenes del pasado que tratar de reinventar esas imágenes del futuro. Y el arte, pues creemos, es una gran arma para ello, para tratar de cambiar esas mentes. sí, señor. Y usted hablaba de que dentro del partido, del movimiento del que hizo parte, habían otros pensadores, había artistas dentro de ese movimiento. Cuéntenos cuáles fueron algunas de sus prácticas, de sus obras, de sus producciones, y que a usted que le hayan llamado la atención, en particular alguna que lo inspirara o lo conmoviera o algo que... Yo Sí, Yo creo que tal vez una de las primeras manifestaciones artísticas de hombres de la militancia se pueden aún hoy leer con Arturo Alape. Tal vez es uno de los principales recopiladores pues, de la otra historia, de la otra cara de la moneda, ¿sí? Cuando desde su trabajo, también desde su militancia, empezó pues a ver la otredad, a hacer y poder hacer expresar a la otredad, a nosotros. O sea, él es uno de los primeros que empieza a recompilar pues la vida de Pedro Antonio Marín. Creo que también es el título de un libro, si no me equivoco. Igualmente recrea y rememora, pues sí, los antecedentes de lo que posteriormente, pues, empezaríamos a hacer, ¿no? Y es esa cuestión del Bogotazo. Allí, pues, él empieza digamos, a generar o hacernos entender el contexto, ¿sí? No de Pedro Antonio Marín, sino a partir de ese nefasto periodo que vivió nuestro país, como fue la violencia bipartidista. Allí en el Bogotazo empieza a reflejar todo ese contexto que posteriormente le sirve para poder enmarcar dentro de todo este contexto la vida de Pedro Antonio Marín y su visión personal de por qué, ¿sí? Le tocó recurrir a lo que él no quería, a lo que nadie quería en ese momento, las armas, para poder sobrevivir. Enrique, ¿y cuál cree usted que es la principal diferencia entre el arte que, como usted lo ve, como usted lo piensa, como esas personas a las que usted hace referencia lo ven, y el arte de la academia o el arte de la ciudad de Occidente? ¿Cómo piensa usted de esa diferencia? No, el arte indistintamente de la manera que se asuma o que se practique es un arma importantísima tanto en la educación, en la política, en el desarrollo de la misma ciencia y tecnología, porque pues me ha parecido a mí que este ha sido el que ha permitido, sí, que los imaginarios, las fantasías, como aquella, por ejemplo, de Julio Verne, hicieran posible el desarrollo tecnológico que hoy tenemos. Creemos que la ciencia no hubiese sido posible si literariamente no hubiese él plasmado eso pues en un libro, ¿no? Y todos sabemos que gran parte del desarrollo tecnológico de la sociedad moderna
se basó en esas posibilidades que dio el arte, la literatura, de haber recreado ese imaginario a través de los libros escritos por él. La Perfecto. literatura como una de las armas, pues, en la transformación de la sociedad, importantísima. Igualmente hay otros que, pues, en ese pesado lastre que llevan, ¿sí? Violento, no quieren descargarse de él y lo utilizan también, pues, para tratar de mantener y preservar cuestiones que por la fuerza de la naturaleza misma y de la humanidad tienen que cambiar. Muy bien, don Enrique. Si nos queda ya, digamos, unos minutos, unos 10 minuticos menos, ¿le gustaría hacer la presentación de su texto o prefiere que sigamos en un diálogo? No, respetando pues lo acordado, entonces paso a leer lo que desde mi punto de vista, ¿sí? Eh, es el resultado que hoy voy a leer y ya le digo, es simplemente un punto de vista más. Bueno, O sea, adelante. he intitulado a este trabajo El arte de la reconciliación. De nuevo queremos agradecer a la Universidad del Cauca y en particular a su rector José Luis Diago, al decano de la Facultad de Artes César Alfaro, al profesor Alex Rodríguez y demás cuerpo de profesores que desde sus distintos ejercicios académicos hicieron posible nuestra visibilización en este espacio y que aún hoy podamos ser parte de este importante evento académico del Cauca, como lo es el Seminario de Arte y Alteridad. Gracias a todos y todas. Hoy, desde nuestra visión sobre el arte, como una manifestación comunicativa, expresaremos una visión del mundo que conlleva también un romanticismo ético, estético y social, que si bien no es la expresión gráfica usual que generalmente entendemos por, entre comillas, arte, sea este plástico, danzante, escénico, fílmico, musical, arquitectónico o de cualquier otro tipo de factura, todos ellos están implícitamente sumados allí. Pensamos que reconciliar es un arte. Es el arte de recordar, superar, de reempezar, de resarcir, de remendar, de rehacer, de reencontrar. De posiblemente reencauchar, de remozar, de repensar, de reconstruir, de reelegir, de reconsiderar. También desde nuestra percepción del arte, reedificar, de reemplazar, de reeducar, de reexaminar, de recrear, de reivindicar, de reconocer y de reinventar. El arte de recrear cualquier aspecto de la vida, sea individual o de la naturaleza o de la humanidad, en cualquiera de sus tantas manifestaciones, implica no ser un observador, abro comillas, independiente, pasivo o neutral, cierro comillas. Quiérase o no, se hace parte de ese tejido colectivo humano que nos permite reflexionar. De suyo, los artistas procuran plasmar su propia visión u opinión de algo o alguien que admiran, de algo que les atrae o de algo que repudian o el ideal que aspiran y que propenden en sus obras, sea cual sea su factura artística, donde el resultado de su ejecución es la manifestación relativa de esos efectos en su ser, de sus vivencias directas o indirectas, como miembro de una comunidad o colectivo. Las categorizaciones que a través de la historia han ido definiendo con respecto a qué es el arte y cómo el arte ha servido para denunciar, mistificar o recrear hechos inenarrables que se plasmaron en un cuadro, relato, imagen o libro, dieron curso a la aceptación de múltiples variantes de este, entre ellas la política. Esta, desde Aristóteles, no puede excluir en este variopinto catálogo del arte.
Interpretaciones disonantes a favor y o en contra hacen que este ejercicio de relacionamiento interhumano haya tenido y tenga lecturas tan disímiles al extremo de haber propiciado en el siglo pasado la tragedia de 2 guerras mundiales con nefastas consecuencias para la humanidad, donde una variante, el propagandismo, puso el arte al servicio del Estado. La utilización de este para fines innobles, como deslegitimar la otredad, moldear la psiquis blanda e inocente de las masas, que le permitía aceptar desde ángeles y demonios, infiernos, paraísos y purgatorios, o dragones, unicornios y centauros, también le permitiría creer en una raza superior en el pensar de sus creadores. Todo ello recreado vívidamente por diversos artistas pictóricos, literarios y escultores sumados a esta visión de la época. De la misma manera, otras políticas que idílicamente y con subjetividades propias desde sus diversos contextos propendían por la culminación de lo que parecía imposible para la clase creadora de la riqueza. Propusieron también un imaginario que, sin dejar de ser excluyente, abarcaba mucho más que la contraparte. Era la utopía hecha realidad. Las violencias de todo tipo tienen un trasfondo político. Y cómo no, en el caso colombiano, para no pretender abarcar más de lo que podemos, han quedado registrados por las diversas formas artísticas y visiones de sus realizadores. Tal vez fue Débora Arango, una de las primeras artistas colombianas que reflejó desde su óptica las distintas violencias que se ejercen en la sociedad, como la discriminación hacia la mujer, y tal vez liderando la alteridad contra la normalidad, entre comillas, habitual. Como artista rompió los cánones estéticos de sus maestros en la visión de lo moral, transgrediendo las formas tradicionales, pasivas, dulzonas y empalagadoras, por aquellas descarnadas como el desnudo, en una sociedad de ese histórico momento bastante conservadora, y disonó con la crítica social y política desde la mirada de una mujer. De distintas formas, muchos artistas han narrado la historia conflictiva de este país, trayendo por instantes a la dura memoria histórica aciagos hechos que muchos preferirían no recordar, pero que son la impronta de una sociedad que por variadas razones políticas se debate entre creer o no en la posibilidad que no se volviese a repetir la barbarie y degradación en cómo se resuelven las distintas contradicciones en este país, principalmente aquella que tiene que ver con la posesión de la tierra. Subvertir esta impronta violenta de esta sociedad, que en el pasado reciente reflejado en el acuerdo final, ha sido para una parte de los actores un trasegar plagado de demasiadas expectativas que, como para el artista neto, significa replantearse a sí mismo de los legados adquiridos, renovar la perspectiva de otra posibilidad nunca descartada, o reencontrar el lenguaje o la expresividad que acercare mucho más. Reconocer la otredad colectiva como complemento armónico, reencontrar los caminos atrás recorridos, reconsiderar algunas prácticas que obnubilaron las metas de las idílicas propuestas y que alejaron por acciones de sí mismos o tergiversadas por otros la ensoñación a quienes por ellas nosotros creíamos, reivindicábamos. Resurcir o resarcir ese gran lienzo que es este país, alegóricamente, desilvanado por la indolencia aprendida, la incredulidad acostumbrada, por la acción u omisión de unos y otros, además de muchos otros factores que sobran mencionar aquí, y que suponíamos sería, con la firma de este acuerdo final,
Después de casi 5 años de ambientación mediática y participación directa e indirecta de muchas y muchos, tanto del ámbito nacional como internacional, fantaseábamos, como en aquel cuadro del artista español Juan Genovés, denominado El Abrazo, donde bella e indistintivamente las personas allí se fusionan en fraternal estrechamiento después de convulsos hechos sociales y políticos, y que creíamos se repetiría en nuestro medio. Este simbolismo pictórico que derrota la intolerancia sigue siendo el objetivo mayor de nuestra actual vivencia, a pesar de aquellos que el lastre del pasado todavía no pueden descargar. El arte de reconciliar en este país es una gran aventura, ya que implica hasta la vida misma. Los registros pasados y recientes dan cuenta de miles de hombres y mujeres que, sin haber empuñado un arma, han sido cegados solo por el poder de sus actos y su palabra, pues esta es una gran arma para disuadir los corazones endurecidos y subliminados por todas las violencias. Comprendemos que reconciliar no es un acto fácil, requiere de la disponibilidad psicológica del otro para aceptar que el victimario le abrace. Pero para que ello ocurra, también comprendemos que tenemos que tener la sociedad en su conjunto nuevas visiones, una reeducación, una predisposición tanto psicológica como con cambios en lo material que desjustifiquen motivaciones que puedan sustentar la continuidad o escalamiento de estas violencias. Reconciliar sigue siendo una tarea de artistas, pues implica tener mucha creatividad, imaginación e innovación, tanto en formas como en materiales y técnicas que entren por la retina y se graben en nuestros cerebros para recrear nuevas sociedades. Gracias a todos por hacer el esfuerzo de seguir acompañándonos, a pesar de los riesgos que esto implica. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por compartirnos su reflexión. Vamos a abrir espacio para las preguntas. Las personas que están interesadas en hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden escribirla por el chat y las vamos compartiendo. Por aquí alguien había preguntado antes eh, sobre lo que usted estaba hablando al comienzo, que si de pronto conoció algunos cineastas o películas que se hicieran en el Cauca, y si de pronto nos puede compartir cuál fue el momento que lo marcó a usted referente a el arte, me imagino. A ver, con respecto a haber conocido muchas personas, tal vez sí, tuve la facilidad pues por ser obrero. Mi seudónimo obrero no fue un capricho, fue más bien como un reflejo de lo que realmente era. Me permitió poder tener acceso a, a grandes familias burguesas, como también a la casa de grandes artistas. No voy a decir, no fueron mis amigos porque infortunadamente pues el obrero es el obrero y el patrón es el patrón. ¿Sí? Y así, ¿no? Pero tuve la oportunidad de escucharlos. Tal vez con la única persona que pudimos compartir de una manera rápida y eso por una casualidad de la vida, fue con Jaime Garzón, y de manera jocosa y, y con otras personas que en la televisión tenían que en un momento dado trabajar en un área de Bogotá en donde se filmaban gran parte de las telenovelas y películas de este país, que se han producido en este país, y pues donde pues nosotros eh, teníamos un taller de producción eh, y trabajo en la madera. Allí conocí a muchas personas, ya le digo, no fui amigo de ellas, no las tapé,
pero las admiré y sigo admirando, las recuerdo mucho y posiblemente después de algunos hechos aciagos, sí, ellas me puedan recordar pues, de pronto de manera negativa también. Enrique, Con ah, respecto al hecho, perdone, para continuar y sí, responder, sí, tranquilo, eh, continúa. con respecto al hecho que me motivó a haber tomado una posición, creo que son extrañas. Yo la verdad no las he conocido, que, o por lo menos a temprana edad, que con plena conciencia ya hayan determinado el ser que quieren ser. Creo que es una cuestión que se va moldeando poco a poco, que se va aclarando, que se va definiendo en el transcurso. De hecho, pues yo no es que hubiese nacido revolucionario, rebelde sí, rebelde de esos, pues sin causa en principio aparentemente, pero sí como la mayoría de nuestro pueblo colombiano, con muchas rabias. En el barrio popular donde habitábamos, nosotros éramos objeto permanente, sí, de agresión por parte de algunos policías que continuamente nos perseguían a nosotros que éramos jóvenes obreros, que después de que salíamos de nuestras jornadas nos reuníamos en una esquina y empezaba la persecución por parte de estos por tener percepciones y educación distinta en ese momento pues, de los componentes de la misma policía. Entonces todo esto fue generando un acumulado, ¿sí? De molestias, ¿sí? Que luego empezaron a sobresalir, a manifestarse cuando en el 69-70, ¿sí? Le roban las elecciones a Rojas Pinilla. El populismo en los pobres se nos desbordó y empezamos a asumir, de hecho, situaciones. Sí. Enrique, hablabas de, en lo que nos leíste, se mencionaba algo de la prostitución del arte al servicio de la dominación, de imponer ideas absurdas, por ejemplo, como una Uh raza -huh. superior. ¿Crees que el arte es algo que no tiene voluntad, que la voluntad se le otorga las personas que la usan con sus beneficios o con sus propios intereses? No, 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 no del todo, no. No, de hecho, uno tiene que mirar, o sea, desde mi percepción, el arte tiene un fin, no es nefasto. Lamentablemente los modos de producción lo han convertido en ello, ¿no? En armas, sí, para la dominación. Mm, pero afortunadamente, sí, no ha logrado generar codicia en el verdadero artista. El verdadero artista es un hombre que con o sin medios o sin recursos está en constante y permanente creatividad. Cualquier cosa, cualquier expresión, cualquier manifestación de sí para los demás es todo un acto construido desde la conciencia. Eh, ya le digo, afortunadamente son pocos aquellos que viven del arte por el arte, pero igualmente las condiciones mismas económicas en que se discurre la sociedad actual obligan a muchos que teniendo algunos principios le toca dejarlos de lado para poder sobrevivir, porque de pura mística en el arte tampoco se vive. Sí. Enrique, por aquí tenemos una última pregunta. ¿Qué tipo de obras artísticas o artistas, según su conocimiento, tienen un compromiso con la sociedad o han tenido un compromiso con la sociedad? Como lo manifesté en parte de mi relato, para bien y para mal, ¿no? O sea, son muchos aquellos pintores que gracias a sus obras nos permitieron conocer ese pasado que pues no vivimos. Igualmente otros nos generaron patrones y moldes, ¿sí? Que aún es una lucha terrible para muchos de nosotros tratar de superarlos por esas imágenes, ¿sí? Que poco a poco labraron en nuestros cerebros desde niños, ¿no? Y a veces uno no, yo mismo no sé si agradecer o desagradecer, ¿sí? Lo mediático, pues
es ángel o demonio, dependiendo de quién lo utilice. Sí, usted mismo mencionaba a Débora Arango, por ejemplo, en la obra de ella, cómo ella contribuyó precisamente a una crítica social. Y sobre todo, sí, a develar tantas cosas que están en el tuétano de esa sociedad y que solamente ella pudo hacerlo. Pues recordemos que en la historia que conocemos de Débora Arango, su maestro, uno de sus mentores, por pensar de manera distinta, ¿sí? No reconoció la otredad de ella y Sí, prefirió aislarla, sí, señor. siendo él mismo también un revolucionario de su momento, de su época, dentro del contexto de su arte, ¿no? Que recordemos que él es uno de los hombres que inicia, pues, en la cuestión del muralismo, o es uno de los principales, ¿sí? Que desarrolla esta forma que, pues, eh, se pudo, o las pocas manifestaciones del muralismo que se pueden ver aún, son parte de este maestro que repudió, pues, la otredad de Débora Arango. Sí, tenemos espacio para una pregunta muy curiosa. Dice, si pudiera pintar en una imagen o un objeto que represente su vida, ¿qué pintaría? Lo primero, colores, una diversidad de colores. Ese siempre ha sido como mi preocupación de no poderla plasmar, pero pienso en muchos colores. Tal vez algo que me influenció terriblemente sin conocer mucho de él es la obra de Hakaminoi, que logró con los colores, no sé, darle una visión distinta de esa selva en que yo viví por varios tiempos. Perfecto, Enrique. ¿Quieres hacer algún comentario final de despedida? De pronto, algo que le quieras decir al público. De nuevo, agradecer a todos ustedes, como decía al final, por tener la paciencia de seguirnos escuchando, de seguir acompañándonos en ese sueño de querer construir algo distinto para todas y todos, no importando su manera de pensar, de ser, de color o lo que sea, que nos beneficie a todos y que nos permita realmente construir un futuro para esos hijos por el cual argumentamos siempre es que luchamos y lo damos todos por ellos. Bueno, muchas gracias de verdad, Enrique, por compartirnos su experiencia de vida y su perspectiva referente al arte. Y agradecemos también al público que vino a compartir con nosotros este espacio.